Estamos en el quinto encuentro de las charlas Raíces de Innovación, hecha en el marco del Manual de Agromonte que estamos presentando en marzo, que hicimos en marzo, como para que se puedan adaptar este tipo de sistemas a climas semiáridos. Hoy nos toca recibirlo a Mauro Weber, que es director de Agricultura Regenerativa en la organización TNC a nivel Latinoamérica. Tiene más de 15 años de experiencia en agricultura regenerativa y sistemas alimentarios resilientes y cambio climático en la región. Además, cabe destacar que Mauro es agricultor, que visitó el Chaco hace un mes y que estuvimos recorriendo algunos emprendimientos y nos dio también una asesoría muy interesante que estamos por poner en práctica ahora en el próximo proyecto que estamos por llevar a cabo en Salta. Así que, bueno, Mauro, si querés ya compartir tu presentación y Ok. presentarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a Fundación Gran Chacro por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo un poco sobre mi experiencia en agroforestería. Yo, como comentó Mauricio, soy del sur de Brasil, de Porto Alegre. Vengo de una familia de agricultores y también estuve trabajando en la finca de la familia. Y ahora me junté a TNC, The Nature Conservancy, que es una ONG internacional que trabaja con conservación y temas de agricultura regenerativa, que es donde el departamento que estoy trabajando. Y estamos ahí junto con Fundación Gran Chaco en el Chaco, trabajamos en el Cerrado en Brasil, toda Latinoamérica es el departamento que estamos trabajando. Entonces sin más, voy a empezar aquí la presentación y la idea es compartir un poco, pero que sea algo también interactivo, ¿no? Me gusta esta interacción con ustedes que están aquí participando hoy y preguntas y también cómo buscamos soluciones, ¿eh? No, no es que yo tenga todas las soluciones, la idea es compartir experiencias de suceso, donde hemos tenido éxito, donde hemos encontrado dificultades y qué estamos pensando para solucionar esto. Y un poco relacionado al tema de la charla de hoy es cómo nos adaptamos al cambio, que hoy es una realidad. ¿No? Las condiciones que para practicar agricultura están cambiando muy rápido. Y esta primera diapositiva para mí es un retrato de la agricultura en la actualidad, digamos, lo que se viene practicando. O sea, tenemos ahí un pie de una banana que está en una área aquí, así como un desierto, no piedras, no tiene fertilidad. Y, y para mí esto representa mucho lo que venimos haciendo con todas las culturas, que es básicamente ponerlas en condiciones que no son las condiciones que ellas se desarrollaron naturalmente, o sea, son las condiciones que ellas evolucionaron por miles de años en la naturaleza y con qué se adaptaron. No, nosotros elegimos de nuestra cabeza dónde queremos que ellas se desarrollen. Decimos, bueno, te pongo aquí y aquí tú tienes que echar frutos, tienes que echar semillas, tienes que desarrollarte, pero no tomamos en cuenta qué es lo que la planta necesita, no le preguntamos qué le gusta, cuáles son las condiciones que está acostumbrada y con las cuales se desarrolló, evolucionó, ¿no? Durante miles de años. Entonces, eso no es como no hay un diálogo ahí, ¿no? Es como ejercemos nuestra autoridad y decimos, bueno, aquí yo quiero una banana y ya, no importa las condiciones. Pero no, ¿cómo paso el slide? Ahí quedó trabada en esa foto. ¿Ah? Ahí quedó trabado en esa foto. Capaz con la flechita o para abajo con la ruedita. Ok, ya me encontré aquí.
problemas tecnológicos, pero ya descubrías aquí abajo. Ok, bueno, entonces, siguiendo, ¿qué está faltando aquí, no? ¿Qué en esta foto? Los minerales, están los minerales, está la materia orgánica, están los microorganismos, o sea, tenemos que hacer estas preguntas cuando estamos sembrando o queriendo producir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estos son los, si preguntamos al banana de dónde viene y dónde se siente confortable, es aquí, es este tipo de ambiente. O sea, la banana coevolucionó con otras plantas, con plantas que están arriba, abajo, en todos los lados, donde hay una biodiversidad y hay compañía y hay toda una dinámica ecológica. Y esto es importante lembrarnos. Y allá preguntábamos, esto es una investigación que tomó a muestras de suelo de todos los alrededor del mundo, todo, de desiertos, de áreas áridas, húmedas, bosques, sabanas. Y allá en la primera foto, ¿no? Yo tenía la pregunta, bueno, ¿faltan minerales allá? Bueno, uno diría que sí, que faltan minerales porque las plantas no están desarrollando. Claramente no había materia orgánica, esto sí, no. Pero esta es una pesquisa muy interesante que nos enseña que los minerales están en todos los suelos, hasta en el desierto. Todo que las plantas necesitan para desarrollarse están ahí. Entonces uno pregunta, ok, pero si están ahí, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué que las plantas no se desarrollan? ¿Por qué acá a veces en un sitio marchan muy bien y otros no? Y ahí siempre decimos, porque aquí hay minerales y aquí no. Pero no es verdad, los minerales están. La diferencia es la disponibilidad para la planta, el acceso que la planta va a tener a esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un suelo saludable, hay un ciclo y una microbiología existe que nosotros no exploramos mucho, es muy poco explorada, sobre todo en la parte agronómica. ¿Cuál es el papel del suelo? Hasta ahora se ha tratado el suelo como simplemente como un medio inerte donde la planta se ancla, echa sus raíces y está ahí. Y el suelo no tiene papel en el desarrollo de las culturas. Y cada vez más, sobre todo con los últimos años, con el desarrollo de agroecología y microbiología, estamos viendo que no, esto tiene un papel clave y los minerales que están en el suelo, ¿quién los hace disponibles para las plantas? Son los hongos, las bacterias, o sea, es la microbiología, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla la microbiología? Bueno, si miramos ahí hacia un bosque, el bosque se desarrolló tras los años, o sea, nadie va a echar ¿no? fertilizantes, adubos o sean ellos orgánicos o sintéticos. No, el bosque tiene una inteligencia que cría su propia fertilidad. Y es esto que en agroforestería nosotros buscamos, o sea, entender esta inteligencia de la naturaleza y traducir ella hacia la producción de alimentos. Y lo hacemos esto, es lo que llamamos agroforestería. Solo una breve mención aquí que en el mundo de la agroforestería existen muchas distintas maneras de hacer o distintos nombres de agroforestería. Yo siempre trabajé en Brasil con lo que se llama agricultura sintrópica, que viene de un suizo que se llama Ernest Goetz, que fue mi maestro. Y entonces todo que yo voy a estar hablando está conectado con la experiencia que está enfocada en este tipo de forma de hacer agroforestería. Entonces, yo volviendo aquí a las diapositivas, ¿qué es que si los minerales están, qué es que los torna disponible a las plantas? Bueno, es la microbiología. ¿Qué es que alimenta la microbiología, los hongos, las bacterias? Es el ciclaje de nutrientes, el propio ciclaje de materia orgánica. Entonces, yo siempre digo que como agricultor, mi función es alimentar el cuidar del suelo. Y si yo tengo como agricultor este cuidado, que estoy cultivando el suelo,
yo puedo sembrar lo que quiera, claro. Hay limitantes climáticas de lo que va a crecer dónde, pero una vez que yo tenga esta conciencia que mi rol es cultivar el suelo, las plantas hacen su trabajo, ¿no? Nosotros solo tenemos que estar ahí como observando, cuidando, corrigiendo, pero tenemos que dar más espacio para que la naturaleza haga su trabajo. Y la estrategia de la naturaleza de fertilidad es la propia vida. O sea, la vida del suelo trae la fertilidad. La vida es lo que trae más vida. Y esto es un concepto muy importante de nutrismo. Esto muestra un poco de la simbiosis de las plantas. Yo voy a pasar aquí. Esta es una presentación que tiene muchos slides, pero yo voy a enfocar en algunos puntos solo. Aquí muestra un poco de la cadena de microbiología del suelo. No vamos a entrar mucho en esto. Aquí, para tener una noción, esta imagen me gusta mucho. Lo que nosotros tenemos la conciencia de lo que pasa, lo que está arriba del suelo, pero lo que está abajo es un mundo que desconocemos. O sea, los cientistas dicen que en una cucharada de suelo de bosque, un suelo vivo, hay más microorganismos, hongos, bacterias que gente en el planeta. Y esto ahí enseña cómo ¿no? Una plántula que está recién naciendo, mira cuánto existe ya de su estructura abajo del suelo. O sea, es un mundo que desconocemos y que tenemos que estar más pendientes de qué pasa ahí y cómo se estructura. Y reconocer la inteligencia de la naturaleza, ¿no? Que tras billones de años, literal, viene testeando y adaptando cómo es que viene desarrollando su fertilidad. Y nosotros muy ingenuamente tenemos la idea que sabemos todo y simplemente ignoramos esta inteligencia y tumbamos todo el bosque, sembramos monocultivo a pleno sol. Y ahí esto trae muchas consecuencias, que ahí vamos a estar hablando un poco de todo esto. O sea, nosotros tenemos una mentalidad de escasez, que es como sembramos y cultivamos alimentos, que se ve aquí muy claramente a la derecha, y la naturaleza tiene una estrategia completamente diferente, que es la estrategia de la abundancia, de la biodiversidad, de la cooperación, de la sucesión natural de las especies. Y ahí nosotros adaptamos un maquinario de guerra, que fue ahí nuestra revolución verde, ¿no? Que era una industria que estaba ociosa después de la Segunda Guerra, y la transformamos, tenemos que dar un destino a esto, y la traemos a la agricultura. Fue cuando empezamos la guerra con la naturaleza, o sea, creyendo que sabíamos a dónde íbamos, adaptando estas máquinas de guerra a la agricultura. Y no nos quedamos solo en la parte mecánica, pero también adaptamos ¿no? el maquinario biológico de la guerra, o sea, todo que era la guerra química, que también era una industria inmensa que se creó ahí en la Segunda Guerra, que, bueno, entramos en paz. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Dónde vamos a poner todos los químicos que se desarrollaron en toda la tecnología? Bueno, sencillo, vamos a llevar a la agricultura, y empezamos a destinar todo este aparato bélico a un otro destino. Y esto aterrizó justamente en la agricultura, y fue vendida como la agricultura verde, ¿no? La revolución verde, que vamos a producir alimentos para salvar la humanidad y el crecimiento poblacional. Pero ¿qué pasa? Esto es una foto. Yo trabajé muchos años en Haití. Esto está justo afuera de la capital, Port-au-Prince. Esto para mí es una imagen que enseña mucho bien que cuando practicamos agricultura que no está enfocada en la vida, en la fertilidad, ignoramos la inteligencia de la ecología, y acabamos
siempre llegando a la degradación y desertificación. Y esto acontece, esto es un ciclo que ya venimos acompañando desde hace mucho tiempo. Hay un libro muy interesante que después puedo compartir el link, que se llama Dirt, que acompaña el crecimiento y queda de las, ¿cómo se dice en castellano? De las civilizaciones. Por ejemplo, la civilización del valle de ahí donde está Irán, Irak, de la Mesopotamia, los romanos, y él hace un link muy bueno de cómo estas civilizaciones crecieron, esgotaron sus recursos naturales y empezaron su declinio junto con el declinio ecológico, hasta que llegamos al punto que hoy tenemos una huella de desertificación por donde pasaron estas civilizaciones, ¿no? Que es el Valle de la Mesopotamia, todo lo que es ahí el norte de India, todo lo que es el Mediterráneo, todo el norte de África, todo esto eran bosques de carvalho, eran plantaciones de trigo a su tiempo, y hoy llegamos a este punto. ¿Y qué pasó con la Revolución Verde? Es que hemos perfeccionado nuestra capacidad de crear desiertos y degradar en una escala global, donde, ¿qué pasaba antes? Estas civilizaciones hacían ¿no? en sus regiones y se iban expandiendo, pero por temas de tecnología no tenían la capacidad que hoy tenemos. Entonces, básicamente hemos perfeccionado nuestra capacidad de destrucción y degradación. Esto es una otra imagen ahí que enseña mucho pastos degradados, y ahí es un tema que en mi pasaje reciente por el Chaco he acompañado mucho, y reconozco que es un sitio muy duro, tiene un clima que ya tiene muy poca resiliencia, y, y, y tenemos que tener ojo para esto. O sea, incluso muchas veces tenemos una visión romántica de que cómo se hacía agricultura antiguamente era la forma correcta, y cómo debemos volver a hacer, pero yo creo que tenemos que dar un paso más adelante, porque la forma como solíamos hacer agricultura, ¿no? Tenía un impacto muy bajo porque éramos menos personas y no teníamos tecnología. Pero ahora, si seguimos con la misma lógica de agotamiento y mineración del suelo, sin pensar en cómo vamos a alimentar y criar esta microbiología, no vamos a llegar muy lejos, porque la quema, o sea, tomar la materia orgánica como basura, esto está muy dentro de la mentalidad, sobre todo de los agricultores, y incluso para mí fue un reto muy grande cambiar esto, sobre todo porque yo venía ahí de mi abuelo y mi padre, y estamos ahí en el clash de generaciones, y siempre viene esto, pero yo siempre he hecho así, venimos haciendo esto a muchos años, y viene funcionando y viene saliendo bien, y es verdad, esto tiene una validad, o tenía validad, hasta el punto que llegamos hoy que las cosas ya no están saliendo bien, y las cosas ya están cambiando, o sea, cultivo tras cultivo, o sea, año tras año, vemos claramente el declinio de productividad, el declinio de precipitación, de cantidad de lluvia, y la necesidad que yo tengo de cada vez más añadir abonos o aportar cosas de fuera, sea abono orgánico o abono químico, para tener la misma producción, pero la mayoría de las veces esta producción es hasta incluso más pequeña. Y un poco de datos que la agricultura es un tema que tenemos que tener una mirada importante, porque tiene un efecto o un impacto gigante en el mundo que estamos hoy. Por ejemplo, ahí utilizamos 70% del agua dulce
de la utilización de agua dulce va para agricultura, 40% del uso de la tierra a la agricultura, y el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero también viene de agricultura. Cuando yo hablo de agricultura, está incluido también la ganadería, que también es, ¿no? Es una forma, estamos cultivando y sacando de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos, yo hablo de los dos. Hoy se estima que 40% de los suelos del mundo están degradados, y esto, la pérdida que tenemos de la capa más superficial del suelo es gigante, son toneladas y toneladas por año. Y esto es el mapa, no es no es que no sea optimista, es un mapa realista de lo que está pasando hoy. Y la buena noticia es que sí tenemos herramientas para cambiar esto, y las estamos poniendo en marcha. Está ahí el trabajo increíble que Mauricio está haciendo con el Agromonte. Y en Brasil llamamos agricultura sintrópica. ¿No? Él la ha traducido y adaptado al Chaco. Y podemos producir de una manera diferente, y tenemos experiencia tras experiencia de propiedades que han cambiado y han adaptado, y han mudado su forma de pensar. Porque aquí lo más importante es que para que podamos llegar a una agricultura hecha de una forma diferente, tenemos que cambiar la mentalidad. El agricultor tiene que cambiar la mentalidad. Y esto es uno de los mayores retos. O sea, reconocer que lo que se está haciendo se puede hacer de una forma diferente, y quizá que esté más en sintonía con los movimientos naturales. Esta es una imagen de un agricultor, amigo mío, se llama su apodo es Paraguay, pero es brasileño, aquí de São Paulo, y toda la región era un pastizal, así como sumamente degradado, una región muy, muy seca en el invierno, que no crecía nada. Él empezó su trabajo de agroforestería, aportó muchísima materia orgánica y logró hacer como oasis en el medio de un desierto de pastizales, donde antes, si tú vas a este pastizal y metes una banana ahí, no sale nada, no hay forma. ¿Y qué pasa con esto? Esto tiene una experiencia interesante, que es una región de que hay quemas muy frecuentes. Y mira qué interesante lo que pasó. Cuando él tenía el manejo al día de su área, ahí tenía mucho más humedad, mucho más evapotranspiración, y incluso el pastizal que él tenía ahí en la orilla funcionó como un buffer. ¿Por qué? Porque como él no dejó con que este paso se secara, porque estaba manejando frecuentemente, todo estaba más verde y tenía más humedad. O sea, ahí se creó una barrera, un buffer, que el fuego no logró entrar en su área. Y esto nos salió súper interesante como un case de la resiliencia que podemos tener con sistemas que son más dinámicos. Y la palabra importante aquí es esta: un sistema dinámico no es un sistema que está como paralizado. Mauricio me comentó que habló con ustedes de los principios de la agroforestería, del agromonte. Entonces yo no voy a entrar mucho en esto, voy a pasar un poco más rápido por aquí, y vamos directo a los ejemplos y dónde queremos llegar con esta sistema de producción, ¿no? Sí, rápidamente siempre hablamos mucho de cómo maximizar la fotosíntesis, que sería la dinámica, la sucesión natural, la cobertura permanente del suelo, la poda o chapeo selectivo que llamamos, y cómo concentramos la energía. Y después, ahí los últimos tres son cómo entendemos la naturaleza y trabajamos junto con ella. Pero lo más importante aquí, y es el tema que yo quiero que nos enfoquemos bastante hoy, es dónde queremos llegar con una agricultura diferente. O sea, tenemos retos claros, y
y el plan es, lo más importante es fortalecer la autonomía del agricultor. O sea, cómo podemos producir sin depender de insumos, sean ellos orgánicos o químicos. ¿Por qué? Porque es muy importante reducir para el agricultor el costo de producción, sobre todo para quien trabaja con commodities y ganadería. Lo que uno tiene control es de su costo. El precio muchas veces es el precio del mercado. Y si nosotros logramos reducir este costo y aumentar nuestra efectividad productiva, o sea, más producción y una producción más resiliente, yo logro tener más rentabilidad. Y el agricultor, sin duda ninguna, es el hilo más flaco de toda esta cadena, ¿no? Que viene allá de la punta del consumidor, quien está vendiendo, quien está intermediando, quien está cambiando, o quien está industrializando lo que sea. Entonces, nosotros como agricultores tenemos que nos enfocar en esto, porque hoy, por ejemplo, en más del 50% de los costos de quien produce soja o maíz están en los insumos. Y si logramos hacer este cambio, ¿no? Viramos una llave. Y esto es clave para la adaptación climática y los cambios que estamos atravesando hoy. Y donde vemos que es el cuello de botella y donde no estamos como estagnados. Está en la innovación y en la tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque, vamos a ver, yo siempre me atrapalho aquí con las setas. Aquí, esto es un ejemplo de la finca de Ernest Gate, que está haciendo ahí una implementación de una área de cacao. Y ahí uno dice, pero cacao, yo solo veo maíz, yuca, ahí hay un brócoli ahí abajo y un montón de otras cosas, pero y las árboles, ¿dónde están? Ahí, sin duda ninguna, Mauricio habló con ustedes de la asociación, estratificación, no voy a entrar en esto, pero vamos a hablar de la estrategia, o sea, la estrategia es maximizar la fotosíntesis, o sea, tener lo más de metabolización, o sea, captura de carbono, o sea, transformar energía del sol en carbono y dar dinámica a los sistemas. Y esto hacemos con plantas de ciclo corto, medio y largo, y sembramos todos juntos y tenemos este escenario en una área que está enfocada en cacao, ¿no? Y convencionalmente lo que teníamos era un árbol de cacao cada 3 metros y glifosato alrededor para limpiar en área, pero no tiene que ser así, puede ser diferente. ¿Y dónde está la dificultad? La dificultad es hacer esto en larga escala. ¿Cómo llegamos a hacer esto en 100 hectáreas, 200, 300? Sabemos cómo hacerlo, sabemos que es posible, lo hemos probado, pero de ahí a sacar de estas áreas que se han hecho más de una forma manual, digamos así, con personas, ¿cómo llevamos esto a la larga escala? Y es ahí que hoy yo estoy enfocando mucho de mi trabajo, es buscar estas soluciones para llevar a la agricultura de commodities, para llevar a la ganadería y para cambiar áreas como el Cerrado en Brasil, como el Chaco en Argentina y como Orinoquía en Colombia, que son muy similares en el término de la presión que vienen del cambio, transformación del ecosistema original en ganadería, en soja, en maíz, en palma, en algunos sitios. Y es ahí que tenemos que hacer la intervención para que podamos hacer este trabajo que estamos mirando y lo que venimos hablando en esta serie de charlas de agroforestería a una escala que la agricultura convencional o que la agricultura hoy en día viene trabajando, que son productores que tienen miles de hectáreas. Y se puede, y es
Es muy cómodo pensar que, esto no es posible llegar a una agricultura así en una escala enorme. No, no puedo tener una cultura, ocupar todos los espacios, tener materia orgánica e incluso traer árboles a sistemas de agricultura. Pero sí, se puede, hemos demostrado, y no es que no es viable a la larga escala, sí lo es. Lo que tenemos que hacer es desarrollar la solución, porque ¿qué pasa? Hoy trabajamos con las máquinas de una agricultura con una otra mentalidad. Entonces, podemos llegar hasta cierto punto, adaptar estas máquinas hasta cierto punto, pero hay ciertas actividades o ciertos manejos específicos que tenemos que hacer para cambiar este chip a una otra forma de agricultura que las máquinas disponibles hoy no nos permiten llegar. Y es ahí que tenemos que hacer un trabajo que es desarrollar esta tecnología, y voy a entrar en esto ahorita mismo. Aquí una otra foto de un trabajo que he hecho también en una producción de cacao, y otra vez, pero ¿dónde está el cacao? O sea, esta ahí es la segunda etapa de la primera foto que yo enseñé, donde tenía el maíz y la yuca. Aquí ya sacamos el maíz y la yuca y se quedó en la banana. ¿Por qué? Porque el maíz y la yuca, sacamos ahí el maíz con 4 meses, la yuca con un año, y después se queda el plátano. Y cuando yo termino de cosechar el plátano, ahí está el cacao que viene creciendo de abajo despacio. Pero en todos los momentos del tiempo y el espacio, yo tengo esta maximización de fotosíntesis. Entonces, ahora me gustaría brevemente hablar de la parte de tecnología y después abrimos para una interacción con ustedes. Esto aquí es una imagen de un amigo mío que está haciendo experimentos utilizando estos principios, cómo podemos hacer una siembra de commodities, en este caso soja, aquí, y ustedes ven que entre las líneas de soja hay pastizales sembrados. O sea, ¿qué se está haciendo aquí? Es una siembra en área de cobertura permanente. No estamos hablando de cultivos de cobertura y no estamos hablando de siembra directa. Estamos hablando de una área que todo el año tiene una cobertura viva, dinámica, y que está alimentando esta microbiología, y cuando llega el momento de sembrar lo que yo quiera, hacemos esta siembra en esta cobertura, o sea, no se saca la cobertura, ella se queda ahí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para hacer esto necesitamos tecnología en larga escala, para hacerlo en larga escala. Entonces, ya se están desarrollando ahí en el Cerrado, un grupo de agricultores de commodities, están desarrollando las máquinas que posibilitaron que se haga esto. Todavía está en piloto, está en desarrollo. Mira aquí una otra mirada del mismo sistema. Aquí un zoom en la hierba, en la cobertura permanente. Y ellos lograron hacer esto porque desarrollaron una máquina de siembra especial para sembrar en medio de estos pastizales. Y es ahí que yo decía, bueno, nuestro cuello de botella, donde estamos, el punto que necesitamos ultrapasar para llegar a larga escala, es la tecnología, es el maquinario. Aquí una otra experimento que han hecho con la misma máquina. Entraron en el pastizal, que ya hay un pastizal degradado, pero en vez de sembrar soja, porque ya ahí no tenían condiciones, el suelo no estaba bueno, suficiente, sembraron guandul. Y la idea era que mejorar el suelo y mejorar. Pero ¿qué han notado? Que el guandul ha hecho un trabajo de recuperación del pastaje increíble, y no era su objetivo. O sea, miraron en la soja, pero acertaron en la ganadería. Y ahí lograron recuperar este pastizal con la siembra de una leguminosa que encima sirve para el ganado comer. Entonces, cuando este guandul estaba en la altura correcta, lo han
cortado por arriba un poco para que se quedara más fácil del ganado entrar y soltaron el ganado. Entonces el ganado entró, el trabajo de recuperación del pasto ya había sido hecho en la parte de la microbiología y cuando el ganado se comió el guandú, el pasto subió con mucha vitalidad y fertilidad. Entonces, y la idea de lo que yo quiero pasar la mensaje de hoy, más importante es esto, cómo llegamos a una agricultura de procesos y no una agricultura de insumos. Aquí una otra mirada de la máquina sembrando ahí en el pasto, en este caso está sembrando el girasol, pero esto ya se han hecho pruebas con maíz, con soja, con aquí girasol. Y aquí yo quiero... Perdón, Mauro, ahí esa máquina sería como una sembradora directa, ¿no? Por lo que está mostrando. Sí, sí, No, la función es la de una sembradora directa. sí y no, pero ella es muy parecida con la directa, pero ella tiene una otra mecánica, o sea, una sembradora directa no logra entrar en un pastizal Claro. establecido y hacer estas líneas. Ella necesita, por ejemplo, de una siembra de cobertura que esté ahí tirada, ahí sí, pero cuando haya este establecimiento de raíces que están vivas, ella no logra. Entonces, por esto, lo que yo decía, ¿no? Que las máquinas que tenemos hoy van hasta cierto punto, pero si queremos hacer las cosas de una otra forma, de lo que estábamos hablando, o sea, maximizando la fotosíntesis y manteniendo la estructura del suelo con una cobertura permanente, y ahí es la clave, necesitamos de otra tecnología. Pero aquí lo que pasa, bueno, una vez que esto está sembrado, yo tengo que cortar este pastizal, porque si yo no corto esto, me va a ahogar la soja. Entonces hay una otra máquina, yo infelizmente no tengo las imágenes aquí, pero que viene y corta justamente aquí donde está el pastizal, pero no corta la soja. Entonces deja, así como en la izquierda se ve el pasto alto, ahí entra una máquina que corta solo el pasto y no toca la soja, y el resultado es este en la derecha. Yo tengo mucho más para hablar, podría hablar un par de horas más, pero me gustaría entrar un poco más en un diálogo con ustedes y lembrando algo que Mauricio ya comentó, o sea, la agroforestería, agricultura sintrópica y lo que estamos hablando de estos retos de la larga escala, no hay una receta, son principios que utilizamos y adaptamos a los contextos locales. Y ahí vamos trabajando con, sobre todo, la inteligencia y confiar en los agricultores, porque hay una inteligencia muy grande ahí de conocimiento, de experiencia, que una vez que uno entiende que puedo pensar y buscar alternativas, esto se abre un mundo de posibilidades. Pues quizá yo me quedo por aquí y podemos abrir. Mauricio nos puede ayudar con la gestión de las preguntas. Dale, Mauro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. La verdad que nos dejas ahí justo con toda esta experiencia, con todas estas cosas, cuando te estabas metiendo en este tema, estaba muy bueno, la verdad. Yo estaba buscando algo así, alguna respuesta de este estilo hace tiempo, y esta experiencia la verdad que es muy reveladora para un montón de cosas que uno se viene preguntando, ¿no? Y para un montón de críticas también que en general hace la agricultura convencional a la agricultura sintrópica, ¿no? Como que es la incapacidad de escalar, ¿no? Cómo manejar en un campo que cada vez tiene menos gente. Bueno, sin reforma agraria no podemos pensar en hacer todas micro experiencias de agricultura sintrópica. Entonces, bueno, ¿cómo vamos metiendo estos conceptos dentro del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, acá anoté algunas cosas, también como para hacer hincapié, que también me voy como al principio de la charla, el tema este de las bacterias que hablabas, ¿no? Un suelo vivo es un suelo
un suelo muerto, digo, un suelo que no tiene bacterias, que solo tiene minerales, es un suelo que no sirve para las plantas. Ninguna planta puede mantener su crecimiento sin la vida microbiana. Entonces yo tenía un profesor de la facultad que decía que los agricultores hacen ganadería, pero ganadería de bacterias. Entonces uno lo que tiene que hacer es criar bacterias, criar hongos, criar protozoarios en la tierra, en el suelo, y eso es lo que hace que la planta pueda vivir, ¿no? Entonces, también, bueno, otra cosa que anoté acá, lo de esto de que la naturaleza, cómo actúa, ¿no? Que hace repetición, redundancia, tiene mucha cantidad, mucha, como en la agricultura sintrópica diríamos, mucha densidad y biodiversidad en muy poca unidad de superficie, en muy poco espacio, y eso es lo que va haciendo que aumente la fertilidad, bueno, que las plantas puedan llegar a vivir. Y nosotros fuimos de eso a una agricultura muchísimo más simple, con muchas menos plantas por unidad de superficie, pero también es bastante intuitivo, ¿no? Porque uno mira desde un pastizal hasta un bosque y ve que es muy raro que haya una sola especie. Siempre hay varias especies, que una está entrelazada a la otra, y que todas tienen una función ecosistémica y están en un tiempo determinado. Así que eso me parece una cuestión clave en esto de la agrofloresta, para hacer que la gente se anime a poner más densidad y bueno, y después que se anime también a podarla, a sacarla, ¿no? Recién estábamos hablando de eso, que una vez que está instalado el sistema es muy difícil que las personas después hagan los raleos, hagan las podas, que se hagan los manejos. Después me gustó esto de no es volver al pasado, no es volver a la agricultura del pasado. Muchas veces dicen, bueno, pero eso es lo que se hacía antes. No, no es lo que se hacía antes. Es lo que se hacía antes con nuevas cosas. Esta es la agricultura del futuro, ¿no? O sea, estamos agregando nuevos principios, nuevas cuestiones, y estamos haciendo una agricultura nueva que yo creo que es realmente lo que va a venir y lo único que va a poder sostener la producción agrícola en el mundo. Otra cosa que anoté acá, lo de la agricultura resiliente, que es una agricultura rentable. Eso me gustó como concepto. También me gustaría que si podés profundizar un poco en ese concepto, porque, digamos, en el contexto global de cambio climático, aumento de desastres naturales, desde temperaturas altísimas hasta inundaciones, como la que tuvimos hace 15 días, acá en el Chaco, realmente, si no tenés una agricultura resiliente, es imposible pensar en rentabilidad. Vas a estar sembrando y perdiendo el mayor porcentaje de los años. Así que bueno, lo dejo medio por ahí. Y si querés vamos charlando de eso y vamos viendo si la gente tiene otras preguntas y demás. Pueden ir anotando en el chat o después, bueno, ir levantando la mano, hacemos una lista de oradores. Okay. Yo, un poco hablando del tema de yo creo que en el momento que estamos, yo siempre, una broma que yo siempre digo, para mí uno de los animales que está en mayor riesgo de extinción es el agricultor. Hoy si vemos el por medio de edad, por ejemplo, sobre todo en culturas que yo estuve más metido en los últimos años, el por medio de edad de productor de cacao en Brasil está por los 70 años, sin relevo generacional, la mayoría. En República Dominicana hace 10 años estaba por los 60 y algo. Y yo creo que Brasil, aquí en los países de Centroamérica, tiene un promedio de edad un poco más bajo, está ahí pero igual está como ahí los 40, más de los 40. Y la gran mayoría no tiene relevo generacional. Estas palabras me cuestan un poco más. Entonces, porque no es algo súper atractivo, no es, ¿no? Aquí seguro que el público que tenemos aquí ¿no? Ya está ahí, bueno, mucha gente quiere volver al campo, tener su autonomía de producción de alimento, pero tenemos que entender que esto es interesante, pero la agricultura es una actividad económica y está voltada para la producción de excedente, y este excedente
es lo que tiene que permitir que el agricultor tenga su subsistencia. Y hoy todo está estructurado de una forma que los márgenes son muy bajos, incluso negativos. En la soja, el costo de producción es más alto que el de la venta, pero la escala es tan grande que yo no entiendo cómo, pero sobra algo. Pero al final, si tú miras ahí los datos de la propia CONAB, que es quien gestiona los datos, es más alto, o sea, no tiene sentido. Entonces, ahí era lo que yo comentaba, y es la respuesta de una agricultura distinta que vemos en la agroforestería, en la agricultura sintrópica, y queremos llevar a una escala mayor. Tenemos que llegar al punto que el agricultor sea autosuficiente, o sea, y la gente, yo tengo mucha experiencia de entrenamientos con agricultores y charlas y talleres, y la gente siempre viene, puedo usar esto, puedo usar aquello, puedo hacer irrigación, puedo usar abono, puedo no sé qué, puedo no sé qué. Y la respuesta clásica, incluso de los agrónomos, es depende. Pero no es solo depende, yo creo que va más allá del depende, va al punto que tú tienes que estar consciente de los efectos de tus intervenciones. Si tú estás trabajando en un contexto muy difícil, quizá tú no tienes como arrancar sin utilizar alguna de estas cosas, sean bioinsumos, sean irrigación, sea esto, sea aquello. Pero tú tienes que, en tu estrategia, manejo y de siembra, tienes que tener planteado cómo yo a lo largo del tiempo disminuyo mi dependencia de esto. Porque en algún punto esto me va a tornar o muy caro o no disponible. Y ahí es lo que hablamos de la dependencia, de la enorme dependencia estructural de la agricultura que hoy practicamos. Por ejemplo, ahora tenemos un contexto geopolítico muy, muy delicado y esto afectó muchísimo la producción. Brasil depende 85-90% de lo que se utiliza, de los insumos que se utilizan en la agricultura, es importado, viene de fuera. Yo creo que un 50% de esto pasa ahí por el Oriente Medio y viene de allá. O sea, si hubiera pasado el tema de cerrar el paso de los navíos, simplemente no tendríamos cosecha el próximo año. Es así de frágil la situación y se habla muy poco de esto, casi nada. Lo que pasó sí, los precios subieron mucho, pero la gente estaba así, bueno, y si esto llega a pasar, ¿qué pasa con la próxima cosecha? Sobre todo en cultivos anuales y commodities. No habría una próxima cosecha, o menos de la mitad, o yo qué sé. ¿Y cuál es la solución? Vamos a los bioinsumos, vamos a hacer fábricas de fertilizantes en Brasil y esto, pero igual el agricultor sigue dependiente de esto. Y en algún punto le van a estrangular. Entonces, es importante hacer lo que hay que hacer, o sea, utilizar no sé cómo como cuando uno rompe la pierna y usa muleta, ¿cómo se dice en castellano? Para quebrado, está quebrado. No, como que usa una cosa de aluminio para poder caminar. Sí, tutores, muletas se dice. Muletas, sí. O sea, estos son muletas que utilizamos, pero tenemos que tener en nuestro plan cómo las sacamos, cómo llegamos al punto de poder caminar si nos llega a pasar algo así. Entonces, esta es lo más importante. Y esto nos trae, porque vamos a estar utilizando formas naturales, esto nos trae como una consecuencia benéfica, más resiliencia, menor costo de producción, más rentabilidad en áreas menores, mayor biodiversidad porque estamos haciendo un policultivo, y todas esto vienen con estas soluciones y que son posibles. Y claro, hoy si tú me preguntas,
sí, entonces podemos sembrar como 1 millón de hectáreas de soya regenerativa con este sistema. No. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar la tecnología para esto. Y voy a hacer un otro punto muy importante. Al desarrollar esta tecnología, un otro grupo de agricultores que se va a beneficiar enormemente es el pequeño agricultor. Porque esto se puede hacer de forma más manual y se está haciendo, pero es durísimo, es difícil. Y mi finca, he cambiado todo el sistema de producción. Teníamos como 2 hectáreas y yo lo hacía, pero es mucho trabajo, muy difícil y cuesta mucho tiempo. Pero si yo tuviera una tecnología, yo pudiera hacer como 10, 12, 15, 20 hectáreas en una pequeña escala. Entonces, hasta para la agricultura familiar, estas innovaciones son importantes. Y la innovación que utiliza la larga escala y la pequeña escala es la misma, solo cambia el tamaño, pero es la misma cosa. Los motocultivadores que usamos hoy en la agricultura familiar también vienen de la innovación tecnológica de la larga escala. Y esto es muy importante para avanzar en las 2 frentes,